eh, hoy queremos tomarnos el tiempo para que todas y todos ustedes puedan conocer la diferencia entre infracción, entre delito, que seguramente conozco que la mayoría de ustedes son psicólogos, son trabajadores sociales, abogados. Entiendo también que hay policías entre todos ustedes y, bueno, conocen cuál es la diferencia entre infracción y delito, pero lo que queremos es, más allá de reiterar los conceptos que han venido llevando en estos últimos días, pues nos gustaría mucho decirles, recordarles, porque sabemos que nosotras podemos aprender muchísimo de ustedes, porque son quienes están dentro de la atención a las víctimas desde sus fuentes laborales. Queremos recordarles cuál debería ser la idoneidad del procedimiento y, por supuesto, también recabar información de ustedes para, para conocer un poco cuál es el trabajo, cuáles son los óbices que han estado, por los cuales han estado atravesando todo este tiempo. Como les decía, es muy importante este tema de la pandemia, porque a raíz precisamente de la pandemia es que ha venido el uso mucho más frecuente de las redes sociales y ha abierto una puerta muy grande para la comisión de delitos, sobre todo para el tema de la trata de personas y también lastimosamente por el tráfico de personas. Pero el delito informático inicialmente es precisamente el anzuelo que da curso a una trata de personas o en su defecto a un tráfico de personas, ¿no? Entonces, a ver, Lu, quisiera pedirte por favor, o si me pueden ayudar, mientras algunas personas más se van sumando, tenemos un videíto que nos va a ir recordando lo que han ido viendo estas anteriores sesiones. ¿Me puedes dar una mano con eso, por favor? Sí, sí, claro, enseguida lo proyectamos. Muchas gracias. Bueno, a ver, es un video bastante cortito que subsume varios elementos en los cuales seguramente ustedes muchos y muchas
se han identificado. Por ejemplo, un elemento que muchas veces se ve en el tema de defensoría es el cómo abordamos a la persona. De pronto, el agresor precisamente es una persona muy dulce que se acerca a su víctima de una manera elegante, cordial, ¿no? Y que obviamente si estamos hablando de menores de edad, de niñas, niños, por supuesto van a abrir las puertas a esa cordialidad. Luego está el hecho de que ya he generada una relación y por el descuido de quien utiliza las redes sociales dejan abiertas caminos como para que pueda ingresar una persona, postearla en unas cosas que le va a generar daño. Y por supuesto también no se olviden que incluso existen todas las vías como para photoshopear una foto, para generar un video inexistente y para digitalizar imágenes que nunca se han podido dar de pronto, ¿no es cierto? Y claro, y la necesidad también de la comunicación reflejada en esta víctima que acude a una persona para que la apoye y la prontitud, la celeridad en que esta víctima está siendo apoyada por esta persona. Obviamente esto desemboca en el trabajo ideal de un servicio policial, de un ministerio público en nuestro caso, ¿no? Un poquito he querido utilizar este video para que por analogía podamos encontrar nosotros, no solamente como actores, no solamente como quienes prestamos el servicio. En mi caso, lo decía Lu, he trabajado 15 años en las defensorías de la niñez y adolescencia del municipio paceño. He sido jefa de seguridad ciudadana del municipio paceño. Soy creadora del mecanismo denominado alerta gris. La he diseñado yo, la alerta gris, para el uso de redes sociales precisamente en la búsqueda de personas desaparecidas. Entonces no todo es tan malo para las redes sociales. Un buen uso de redes sociales nos puede dar definitivamente las vías para restituir derechos, ¿no? No solamente vulnerarlos. Entonces, y todo este trabajo conjunto desde la denuncia, desde el cuidado, desde la prevención primaria, como es el cuidado mismo de quién accede, a quién dejo acceder, lo conozco, no conozco, qué perfil es, hasta no haber, al evitar este camino, llegar a una denuncia y detener al agresor, pues son elementos que debemos siempre tomar en cuenta. Un elemento también muy importante para tomar en cuenta es la perspectiva de género. La perspectiva de género definitivamente es algo que no podemos dejar de mencionar en esta oportunidad, ¿no? Puesto que la violencia digital debe entenderse como una violencia que se ejerce a través de medios digitales, como ser el correo electrónico, las redes sociales, las aplicaciones, la mensajería móvil, el internet, la telecomunicación, dispositivos móviles. Y por supuesto, este tipo de violencia no reconoce ni sexo, ni rango etario, ni género, ¿no? Sí, definitivamente existe una brecha más grande de riesgo, y esto desde la perspectiva de género, de mujeres que han sido captadas a través de las redes sociales eh, para ser víctimas de trata y tráfico. Pero hay otro elemento también, hay otro elemento y esa es nuestra cultura machista y patriarcal que también es importante que tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el impacto. Vamos a tomar un tema que es muy recurrente, que ha generado suicidios, que ha generado fugas, que han generado precisamente este elemento inicial que da curso a una situación de vulnerabilidad de una mujer para ser víctima de trata, el escaparme de mi casa porque he cometido el error, ¿no?
de compartir imágenes sexualizadas con mi pareja y esta persona me empieza a chantajear con difundirlas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto? ¿A quién le impacta más que se difundan unas imágenes sexualizadas? ¿A un hombre o a una mujer? Por supuesto, la sociedad en la que vivimos, el hecho de que una mujer esté en las redes sociales difundiéndose con este tipo de imágenes es de mucho mayor impacto, pero no solamente de impacto, sino de revictimización. Porque no solamente la sociedad la tilda de y ella la loca, y ella la P, y la J, y la Z, sino también los servicios. Porque ya los servicios le dicen, pero si eres mujercita, ¿por qué haces estas cosas? ¿Para qué has mandado esto? ¿No es cierto? Entonces, ahí es importante que tenemos que tomar en cuenta que este tema, este tipo de violencias tiene definitivamente que ser tomada en cuenta desde una perspectiva de género. Entender cuántas víctimas mujeres hay, cuántas víctimas hombres hay, que los hay, desde luego, ¿no? Y por supuesto, cómo vamos a restituir los derechos de esta población, independientemente de si son hombres o son mujeres, pero sí con alta prioridad y como lo establece la Constitución Política del Estado en el artículo 60, con el interés superior de cada niño, niña, adolescente, cuyo derecho haya sido vulnerado, ¿no? Es importante que tomemos en cuenta y volvamos un poco a recordar lo que seguramente ya han visto en los otros días, es que al ser la violencia digital ejercida a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, es decir, las TICs, ha venido siéndose utilizado como un medio particularmente, especialmente utilizado en Internet. Y ha venido, y en esta perspectiva de la cual hablábamos, de la perspectiva de género, vulnerando el derecho a la imagen, a la dignidad, a la libertad de la víctima misma, puesto que tiene un fin. Y ese fin es perpetrar violencia haciendo uso de imágenes, símbolos, lenguaje virtual, denigrando a la víctima, causándole además severos daños que son, por supuesto, de índole principalmente psicológico, pero que pueden derivar en afecciones físicas. Nuevamente, debemos entender, no podemos buscar culpables, ¿no?, en otra cosa que no sea el ejercicio abusivo de poder. Este uso de redes también, este mal uso de redes, también se da cuando hay ejercicio abusivo de poder de una persona sobre la otra. En este caso del agresor sobre la víctima, que puede o no estar identificado. Hay muchas situaciones que de pronto las hemos naturalizado. Hay algunas cosas que y ustedes seguramente también las ven en las redes sociales mismas o en la cotidianeidad de sus hogares, que lo mal llamado toxicidad en una pareja, por ejemplo, ¿no?, que de acuerdo a lo establecido en la ley 348 también puede ser tomado como la comisión de un delito. Estamos hablando, por ejemplo, de no respetar la privacidad de nuestra pareja. Es decir, no puedes tener clave en tu celular, con quién estás hablando en tu celular, no puedes tener clave en tus redes sociales, necesito ingresar a tus redes sociales, déjame ver quiénes son tus contactos, déjame ver a quién le estás dando like, déjame ver por qué estás comentando tan bonito de esta persona, sea hombre o sea mujer, ¿no? Este tema, este tipo de cosas también generan violencia psicológica. Recordando además que la ley 348 establece como violencia psicológica la sucesión de hechos sistemáticos y continuos que le generan afectación a la víctima, sea esta hombre o mujer, porque vamos a hacer también una cápita aquí para quienes
para quienes son abogados o miembros de los servicios legales integrales municipales, la ley 348 en el artículo 5, numeral 4, establece que cualquier persona que por su estado de vulnerabilidad sea víctima de un tipo de los 16 y más tipos de violencia establecidos en el artículo 7 de ese mismo cuerpo legal, puede ser amparado por esta ley. Eso implica que un hombre también puede ser atendido bajo los parámetros establecidos en la ley 348, ¿no? Entonces, a ver, yo me voy a permitir, por favor, conocerles un poquito luego de este preámbulo. Yo quisiera que recordemos un poco las cosas que han estado viendo en estos días para que me comenten qué tipos de violencias digitales han visto, qué les ha llamado más la atención, qué les gustaría que en estos 2 días veamos. Un ratito para romper el hielo, me gustaría conocerlos. Simplemente voy a elegir algunas personas pues al azar y me gustaría por favor que nos conozcamos un poquito. ¿Puedo por favor empezar con Pamela Choque? Pamela, ¿estás ahí? Creo que no está Pamela. A ver, abogado Ilse Ramos, ¿está ahí? ¿Aló? Buenas noches, sí, ¿Cómo buenas está, noches a todos los colega? presentes. ¿Cómo está? Bien, ¿Cómo bien. está? Qué gusto conocerla, qué gusto conocerla. Yo respeto su derecho a que si no quiere salir en las imágenes, no tengo ningún inconveniente, pero qué gusto charlar con una colega. Coménteme, abogada, ¿cómo le ha ido en estos días? ¿Qué han visto? ¿Qué le ha llamado más la atención? ¿Cuál es su especialidad? ¿Desde dónde nos acompaña? ¿Cuál es el tipo de casos que usted como abogada atiende con mayor, con mayor frecuencia? Coméntenos un poquito, por favor. Bueno, en principio, buenas noches a ¿Cómo todos está? los que están en sala y buenas noches a usted. En realidad, mire, mi persona está encargada del DNA de aquí de la ciudad de Oruro. A diario se ven, ¿no?, estas situaciones, ya sea mediante las redes sociales, ya sea también incluso hay algunas situaciones que conocemos, ¿no? En el diario vivir, de que por el tema de los celulares, el tema del Facebook y demás, pues esta situación hay captadores, ¿no? De víctimas, ¿no? Y esa, creo que ahora las situaciones ya no hay como anteriormente había, ¿no? Un seguimiento a una víctima, sino que esas personas actúan directamente buscando a sus víctimas en las redes sociales. Y es la clásica, ¿no? De hacerse amiguitos, hablarlas bien al principio, luego para posteriormente recién de ganarse tal vez el tema de esta confianza, y luego posterior a eso les invitan a salir y ya pasa esto a más, ¿no? Es lo que cada vez, se vive, es nuestra vivencia aquí ya con las redes sociales. Perfecto, querida colega. A ver, sí, ¿me escuchan bien? ¿Me pueden ¿Sí? confirmar si me escuchan bien? Ok. Bueno, primero, bienvenida. Qué lindo la tierra de amor y carnaval, Oruro. Sí, definitivamente, definitivamente. Y como servicios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia es preocupante cómo ante el acceso de dispositivos móviles que han venido teniendo los menores de edad, hemos perdido el control, ¿no? Y además ha sido un cambio radical en todo sentido, porque claro, de pronto estábamos en la cuarentena y estábamos cerrados y luego ha venido el otro periodo en que nosotros ya salíamos y los chiquis seguían cerrados y ya no había control, ¿no? Y ahora en la mayoría de los casos. Y ellos han aprendido a acceder a varias cosas, ¿no? Un antecedente en Norteamérica
la buscan, van a ver, era un Club Penguin. En este Club Penguin, era una red social más o menos como el Facebook, pero para niños, ¿no? Que era en teoría muy, muy inocente, donde los chicos empezaban a contarse cosas y jugaban y tenían juegos así de más o menos de niños pequeñitos. Y sin embargo, se ha detectado, este Club Penguin ha empezado a obtener relevancia, pues se han empezado a meter a las redes pedófilos, ¿no? Pedófilos, y han empezado, por supuesto, a generar toda esta comisión de delitos de los cuales los más pequeños, las más pequeñas han sido víctimas. Gracias, querida colega Ilse Ramos, por su participación. Y bueno, ahí quiero agradecer también a, bueno, a todos y todas ustedes, y es importante que si son de los servicios de atención a víctimas, un poquito mañana vamos a hacer hincapié a esto, pero creo que como preámbulo a lo que se viene, a la atención misma, a este trabajo que de pronto es un poquito más formal y podría aburrirles un poco, espero que no, y les agradeceré interrumpirme cuando ustedes así lo vean conveniente, pero sí es importante que como servidores públicos, ¿no? Entendamos lo que el concepto mismo de la palabra servidor o servidora implica. Estamos ahí para servir a la sociedad, estamos ahí para servir a la persona vulnerable, estamos ahí para servir a una sociedad que necesita de nuestra expertise. No estamos ahí para culpabilizar. No estamos ahí para emitir criterios de valor sin fundamento. No estamos ahí para una revictimización, ¿no? El día de mañana, como les decía, vamos a trabajar un poquito con Lu en ese sentido, para que podamos trabajar en qué, bueno, la redundancia, disculpen, vamos a ver quién tiene que hacer qué, cómo lo tiene que hacer, y por supuesto, en el marco de lo establecido por la norma y velando porque no se vulnere ningún principio. Uno de ellos es precisamente que no deberíamos nosotros revictimizar, ¿no? Es decir, no podemos al momento de abrir un caso, si una trabajadora social, no sé si estamos con trabajadoras y trabajadores sociales aquí, pero si al momento de abrir el caso les hacen alguna intervención que no deberían preguntar cómo están las cosas ahí, pero le digan, pero es que no deberías haber compartido esa foto. ¿Para qué compartes esa foto? ¿Por qué pones una foto contigo con falda? No deberías poner una foto con falda. Entonces, desde ese momento nosotros vamos a ver, eh, va, perdón, voy a interrumpir a Pamela Choque, no se preocupe, Pamela, no hay ningún problema. No podemos nosotros emitir criterios de valor como ese, ¿no? Es tu culpa por haberte expuesto. ¿Por qué te expones? ¿Por qué sales con malla? ¿No es cierto? Si bien efectivamente cada uno y cada una de nosotros deberíamos tener un margen de protección en nuestras redes sociales y no y ventilar lo estrictamente, no sé si utilizar la palabra necesario, pero sí siempre en el marco de la cautela, el hecho de que esta persona se haya puesto una minifalda o se haya sacado una foto en las redes sociales, no la hace culpable de haber sido víctima de un delito. No la hace la provocadora para haber sido víctima de un delito. Y ahí tenemos que tener muchísimo cuidado, porque al momento de mi criterio de valor de este año, la víctima usualmente se asusta y entiende que si ni bien ha cruzado la puerta de la denuncia, ya se la está acusando de haber generado ella su propia situación de riesgo, lo más probable es que no vuelva a cruzar el umbral de nuestra puerta como servicios municipales. No lo va a hacer
o del Ministerio de Justicia, o de la policía, o del Ministerio Público. No lo va a hacer porque ya sabe que se la va a culpabilizar de lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, voy a compartirles pantalla. Permítanme un segundito, por favor. Bueno. ¿Me confirmarán ustedes, por favor, si pueden ver? Se ve la presentación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con esto, con lo que nos trae aquí para saber cuándo, inicialmente es importante que recordemos cuándo un hecho de violencia digital es un delito, ¿no? En ese marco se ha establecido que la violencia de, de género digital es perpetrada principalmente a través del Internet, como ya lo hemos hablado. Por lo cual, este tipo de delitos se encuentran regulados como delitos informáticos. En materia de derechos humanos, se ha evidenciado que detrás de las figuras jurídicas también se ve un derecho vulnerado, que es un derecho humano que debe ser en todo momento protegido. En materia penal, como ya lo han visto en las anteriores sesiones, los tipos penales están, como siempre, protegiendo un bien jurídico específico, ¿no? Y se han configurado en el Código Penal boliviano como delitos o tipos penales que regulan distintos tipos de bienes jurídicos. En cambio, y ahí es importante hacer énfasis en que en el ámbito de los delitos informáticos no se determina solamente un solo bien jurídico protegido, sino además varios, debido a que la configuración de este delito informático se vincula a su vez con la relación con ámbitos computacionales o más conocidos como informáticos, ¿no? Es así que, bueno, ya entrando en materia, tenemos que empezar hablando de las instancias que intervienen al momento de una denuncia de violencia digital. Desde luego, el Ministerio Público, la Fiscalía, ¿no? Que de acuerdo a lo previsto por la Constitución Política del Estado, en su artículo 225, se señala que el Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad y ejercerá la acción penal pública. Asimismo, la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley 260, establece en su artículo 2 que por su naturaleza jurídica, el Ministerio Público es una institución constitucional que representa a nosotros como sociedad ante otros órganos jurisdiccionales para velar por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales. Es en ese marco que el artículo 12 de este mismo cuerpo legal establece como funciones del Ministerio Público el defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad a través del ejercicio de la acción penal pública en términos establecidos por la Constitución Política del Estado, convenciones y tratados internacionales vigentes y, por supuesto, todas las leyes que lo enmarcan. El ejercicio de la acción penal pública, la dirección funcional de la investigación y de la actuación policial, la promoción de acciones de defensa en el ejercicio de la acción penal pública en el marco de la Constitución Política del Estado y, desde luego, las leyes. Asimismo, el Ministerio Público deberá informar a la víctima sobre sus derechos en un proceso penal y sobre el desarrollo de las investigaciones, aunque no se haya constituido en querellante. Requerir a las instituciones públicas encargadas para el efecto la asignación de un abogado o abogada estatal que no pueda
ante la imposibilidad de pagar un abogado público, por supuesto, ¿no? Eso también está establecido en el artículo 12, ¿no? Por otro lado, para el ejercicio de sus funciones con relación a la persecución penal de los hechos delictivos en general, el Ministerio Público, como seguramente conocen, está compuesto por los fiscales de materia, la Dirección de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y miembros del Ministerio Público, y finalmente el IDIF o Instituto de Investigaciones Forenses, ¿no? Por supuesto, es importante recordar que la Ley Orgánica del Ministerio Público, la ley número 260, en el artículo 40, señala claramente las atribuciones del Ministerio Público, señalando que debe ejercer la acción penal pública. Reiteramos, ¿no? La dirección funcional de la investigación y de la actuación policial, ¿no? Como lo habíamos enunciado hace unos momentos. Bueno, y luego también estamos con la Dirección de Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos, miembros del Ministerio Público, protección y asistencia. En ese marco, nosotros tenemos que tomar en cuenta que la Ley 260, en su artículo 68, establece que, por sus siglas, la UAPBT, está encargada de promover la protección y asistencia a las víctimas de delitos, testigos, personas que colaboraron con la persecución penal y servidoras y servidores del Ministerio Público. Finalmente, el IDIF, el Instituto de Investigaciones Forenses, ¿no? Ahí tenemos que tomar en cuenta que mediante la resolución 028 del 2013, se ha dispuesto la creación de la División Nacional Dirección Forense Especializada, que está reglamentada y de acuerdo al artículo 1, establece que el objetivo de la Dirección Forense Especializada es una división nacional del Instituto de Investigaciones Forenses y tiene como objetivo constituirse en la instancia de coordinación y articulación de los servicios del IDIF. Por otro lado, también establece qué tipo de naturaleza tiene esta división y especifica que está encargada de realizar todos los estudios científico-técnicos requeridos para contribuir o esclarecer los hechos, modos, autores y la investigación de los delitos o la comprobación de otros hechos que les sean solicitados, por supuesto, mediante requerimiento fiscal o, en su caso, orden judicial a través de los peritos del IDIF, del Instituto de Investigaciones Forenses. No hay menos importancia que la que tenemos que darle a nuestra policía boliviana. Entiendo que tenemos servidores de la policía boliviana entre nuestros compañeros, ¿es así? ¿Están presentes? Sí, así es, estamos presentes. ¿Cómo están? Qué honor tenerlos ustedes. Bueno, ahí estamos ahí con miembros de la policía boliviana, desde donde pues ellos son quienes investigan, quienes de acuerdo a la coordinación permanente con el Ministerio Público, los representantes del Ministerio Público, pues están a cargo de la investigación de los hechos, ¿no? De la verdad histórica de los hechos, de conocer qué ha pasado, por dónde ha ido, y es fundamental su participación y en el marco de precisamente lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Estos principios establecidos por la normativa, este principio del interés superior, todos estos elementos son desde luego fundamentales cuando la policía boliviana tiene que interponer su actuación. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta que tenemos otras instancias que son denominadas promotoras de la denuncia, ¿no? Estamos hablando de los servicios legales integrales municipales, los SLIMs, ¿no?
Estamos hablando de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, por supuesto. No podemos dejar de lado, además, al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia que también ha puesto para la población, al servicio de la población, estas instancias como el CEPDAVI, por ejemplo, que también pueden promover la denuncia, ¿no? Y claro, todas estas instancias son eso, promotoras de la denuncia, y todas esas instancias al conocimiento de un hecho ilícito, particularmente al conocimiento de un delito propiamente dicho, deben acudir a las instancias llamadas por ley, en este caso a la Policía Boliviana y el Ministerio Público y la Fiscalía. Es un poco un resumen de lo que vamos a tocar en un ratito más. No quisiera que se duerman, así que quisiera que por favor, si ustedes tienen alguna duda, me quieren interrumpir, háganlo con toda confianza. Lo que sí, ya antes de entrar a esto, pues veremos cómo vamos avanzando, vamos viendo cómo va el avance de nuestra clase de hoy. No quisiera que se duerman, no quisiera que se aburran. Entonces, vamos a tratar de avanzar lo más posible para que yo pueda permitirme dejarlos ir a camita un poco más temprano, ¿no? Y podamos terminar antes. Es importante que ustedes se sientan bien, no quiero que se sientan obligados u obligadas a estar en esta clase, y precisamente por eso y de acuerdo a este avance, pues podríamos terminar un poquito más temprano, ¿no? A ver, en caso de, ya estamos entrando en materia, ¿no? Y vamos a hablar sobre este diagramita de flujo que lo vamos a ir desmenuzando poco a poco en estos momentos en adelante, ¿no? Este diagrama de flujo que es el que nos va a guiar a la denuncia. A ver, la denuncia está recepcionada por la instancia promotora de esta. Es decir, como les decía, la Defensoría, el SCLIM, las instancias determinadas por el Ministerio de Justicia, ¿no? Y es recepcionada por este personal, quien debe a su vez registrar los hechos. En el caso de la Defensoría o de los SLIMs, por ejemplo, es importante tomar en cuenta si es menor de edad, por supuesto, para determinar a qué servicio corresponde la atención. Y también es importante ver la magnitud del hecho, el impacto del hecho, y si hay reincidencia o es la primera vez, ¿no? Y obviamente, si fuera el caso de que es la primera vez que se suscitara este hecho, pues es importante que tomemos en cuenta que les informemos que deben retornar al servicio ante la mínima sospecha de que el hecho está volviendo a suscitarse, ¿no? Ahora, en el caso de una infracción, por ejemplo, hay que tomar en cuenta la diferencia entre qué vamos a hacer si es infracción y qué vamos a hacer si es un delito, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los niños, de las niñas, que volvemos a lo que mencionábamos, ¿no? Luego de la pandemia han tenido este tema del acceso a los celulares y no ha habido control, ¿no? Pero efectivamente en algunos casos ha generado un daño a esta población, en adolescentes también, por supuesto, ¿no? Agarrar y decir, no, que eres una fea, o no me gusta tu zapato, o ay, qué chistosa te ves con tu moño, o tu casa se ve muy fea, tu casa se ve muy sucia, y no tienes escritorio, no, ese tipo de cosas que de pronto pueden generarle, sí, a una menor de edad un daño que puede ser, que puede llegarse a una solución, ¿no? A una conciliación, mediante la cual obviamente la Defensoría
accionará, ¿no? Accionará y llamará a los progenitores de los menores de edad luego de la evaluación psicológica correspondiente y se suscribirá un acta de prevención, de tal manera que también los progenitores y progenitoras tomen conocimiento de lo que está pasando y asuman acciones al interior de sus hogares para que no se reiteren estos hechos ni tomen mayor relevancia, ¿no? Y por supuesto, se suscribe el acta de prevención, como les decía, y se prevé que además no haya una reiteración de este hecho, ¿no? Siempre en el caso de la Defensoría y particularmente en el caso de la Defensoría, siempre debe existir el concurso del equipo interdisciplinario, es decir, el psicólogo, la o el trabajador, trabajadora social y el o la abogada, abogado. ¿Por qué? Porque si es una infracción y llega a la defensoría, ok, la trabajadora social, el trabajador social verificará y verá, tomará los datos sociales, el entorno social de la víctima, hará una coordinación de pronto con el colegio de acuerdo a los antecedentes que le han sido relatados, puede hacer la coordinación con el colegio, el psicólogo o la psicóloga hará la evaluación correspondiente sobre los impactos que le ha generado esta infracción sobre esta personita. Y, por supuesto, todos estos informes van a desembocar en conocimiento del profesional en derecho o la profesional en derecho, quien actuará en la suscripción de esta acta, ¿no? Pero sí o sí debe haber una intervención psicosocial. Muchas veces, y como ustedes seguramente conocen, como miembros de las defensorías de la niñez y adolescencia, resulta que se termina abriendo otros casos, porque cuando se hace la investigación saltan otro tipo de elementos, ¿no? Saltan otro tipo de elementos que necesariamente ameritan ampliar una investigación. Tal es el caso de, no, es que este niño haga, por ejemplo, ¿qué te ha hecho este niño, mi amor? Es una niña de 5 años y el niño de 6 años. ¿Qué te ha hecho este niño, mi amor? Me ha mostrado su cosita y siempre me muestra su cosita y se baja el pantalón o me quiere meter al baño. ¿Ok? Estamos hablando de 2 niños con una diferencia de edad de 1 año. O me ha mandado a mi celular una foto de su cosita. ¿No es cierto? Entonces, ahí hacemos una investigación que ya no solamente va a terminar en el caso de la niña que en ese momento sea víctima, porque seguramente tenemos que ampliar el porqué de la actitud de este menor de edad para difundir por su celular este tipo de imágenes. Muchas veces desembocamos en otro tipo de investigaciones que lastimosamente en la mayoría de los casos terminan en agresiones sexuales porque estos menores de edad están simplemente replicando lo que en casa han visto o lo que les han hecho, ¿no es cierto? Entonces, ahí es muy importante ese trabajo interdisciplinario que por ahí puede terminar, por un lado, con el acta de suscripción en favor de esta víctima inicial, pero puede iniciarse un nuevo caso con este niñito que inicialmente era agresor, pero que puede pasar a víctima, ¿no? Ahí, hasta ahí el tema de la infracción. Pero si ya estamos hablando de delitos, ¿no? De pornografía, y todos estos tipos penales que ustedes han venido viendo en estos otros días, ya tenemos que accionar con relación a la denuncia ante el Ministerio Público o la policía. El Ministerio Público, por supuesto, abrirá el caso, admitirá con requerimiento el inicio de las investigaciones, asumirá las medidas de protección en favor de la víctima, desde luego va a asignar investigador y se dará inicio a los actos investigativos. Ahora, ¿cómo vamos a denunciar esa violencia digital? Ya entrando en materia. No solamente la víctima puede presentar la denuncia, cualquier persona que conozca de un hecho puede hacerlo.
¿no es cierto? Otra vez ante el Ministerio Público, la Fiscalía, o sea, el Ministerio Público o Fiscalía o la Policía, ¿no? O las instancias promotoras como habíamos visto, ¿no? Y estas instancias promotoras iniciarán las evaluaciones que correspondan para remitirlas ante el Ministerio y la Policía para evitar también la revictimización, ¿no? Como ustedes, seguramente algunos de ustedes conocen, la denuncia puede ser presentada tanto de forma escrita como por intermedio de una denuncia o directamente querellarse ante el Ministerio Público. Y esta denuncia puede ser verbal y nuevamente ante esas mismas instancias a las cuales hemos hecho referencia. Hablábamos también de querellarse, ¿no? Hablando específicamente de la querella, tenemos que tomar en cuenta que la querella se presenta ante el Ministerio Público siempre de forma escrita y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 290 del Código de Procedimiento Penal, que establece que la querella en sus partes debe contener el nombre y apellido del querellante, el domicilio real y procesal, y en el caso de las personas jurídicas, la razón social, el domicilio y el nombre de su representante legal. Por supuesto, la relación circunstanciada del hecho, los antecedentes, consecuencias conocidas y, si fuera posible, la indicación de los presuntos autores o partícipes, víctimas y damnificados. En tal caso, también debemos adjuntar, si conociéramos estos últimos elementos a los cuales he hecho referencia, debemos adjuntar un croquis domiciliario en el cual podamos coadyuvar para que se hagan las investigaciones correspondientes. Nótese también que podemos adjuntar todos los antecedentes que hayamos incluso podido obtener de las instancias promotoras si el caso se diera de esta forma. Por otro lado, en relación a la denuncia verbal, ¿no? Yo quisiera acudir, por favor, a uno o una de los miembros de la Policía Boliviana para que nos comente qué es la plataforma de atención a la población de la Policía Boliviana. ¿Pueden hacernos ese favor? Claro que sí. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas ¿Cómo noches a todos. está? Gracias, muchísimas Mm, gracias por su colaboración. Coméntenos para que claro sus que sí. compañeros sepan. Un gusto participar en este curso, realmente bastante interesante. Estamos, creo que aprendiendo todos, ¿no? Así. Bueno, Y yo quiero como aprender ahora de ustedes, ¿no? No hay nadie, no, yo aquí, pues cualquier cosa frente a ustedes, necesitamos que nos enseñen, queremos saber de la fuente misma, cómo es qué es la plataforma, qué se hace, por quiénes está constituida, cómo trabajan. A ver, coméntenos un poquitito. Muchas gracias de antemano. muchas gracias. Bueno, nosotros en la policía, en las unidades investigativas, básicamente contamos con una plataforma de atención que es la encargada de eh, la primera recepción, digamos, ¿no? De las personas que se constituyen en nuestras unidades policiales. Se hace una primera evaluación para conocer el hecho. Se hace una evaluación si es que corresponde, ya sea a la FELCC, a la FELCB o a la instancia que sea pertinente. En el caso de que corresponda el caso, se apertura una denuncia. En esta también se realiza una calificación inicial, digamos, ¿no? Porque conocemos que es la Fiscalía quien hace o determina la calificación de un hecho. Sin embargo, realizamos esta calificación inicial con la que se apertura el caso, se registra en un sistema informático que es interoperado con el Ministerio Público, ¿no? En base a esto y a interoperar este caso, también se realiza lo que es ya una valoración, ya sea para el médico forense, también se coordina con las defensorías, SLIMS, para hacer las valoraciones psicológicas, ¿no? Y ya con toda esta documentación inicial, digamos, ¿no? Se envía todo esto al Ministerio Público para que ya se pueda aperturar el caso.
Perfecto, muchísimas gracias por las luces. Eso en la forma tan importante que es el trabajo de la plataforma. Ustedes trabajan 24/7, ¿es verdad? O sea, siempre hay servidores ahí en la plataforma, siempre hay quien reciba la denuncia. Claro que sí, sí, nosotros trabajamos 24/7, las Así es. plataformas son de 24 horas de atención, ¿no? Precisamente por eso los casos no nos llegan en horas de oficina Así es. solamente. Entonces Claro, necesariamente claro. que estén Parece, 24. parece obvia la pregunta, parece que no debería serla, pero sí es importante porque, claro, también tenemos que hacer conocer que sí, la obligatoriedad de que tiene que haber siempre un funcionario, una funcionaria policial en estas plataformas para la atención de estos casos, ¿no? En cuanto al tema, perdón, Acotando quizá, la siga. pregunta es muy, muy pertinente porque, bueno, simplemente para, como comentario, ¿no? Y dato adicional, las personas que acuden a la policía, la mayor parte vienen en los días lunes y martes, cuando Ajá. los hechos han ocurrido desde el viernes, sábado y domingo. Por eso, ¿no? Porque no tienen o piensan que los sábados y domingos no se atiende. Sin embargo, cuando vienen a realizar las denuncias verbales a nuestras plataformas, se dan más, ¿no? En esos días y es importante hacer conocer también a la población que la atención es 24 horas. Qué importante, qué importante. Y claro, eso también es, estamos hablando de la plataforma, pero también muy relacionado a lo que nos atinge en estos cursos, es el tema de la trata de personas, la desaparición, ¿no? Y mucho se da precisamente en los fines de semana, no necesariamente, pero creo que en cuanto a cuantía se refiere, los estadísticos denotan que, bueno, esos son los fines de semana en que más se dan estos casos y no podemos estar esperando los primeros momentos en que una persona está desaparecida. Son cruciales para su búsqueda. Entonces, por supuesto, es importante que el personal policial en las divisiones de trata y tráfico de personas siempre deben estar presentes para iniciar la búsqueda de una persona que ha sido reportada como desaparecida inicialmente y por eso es tan importante la participación y el concurso de nuestros policías, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Puedo, por favor, conocer su nombre y su grado? Con todo gusto, soy la Mayer Flores, Tania Flores de la FELCB. Mayor, qué gusto, qué honor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, continuando. Entonces, en cuanto a la denuncia verbal, ¿qué se debe tomar en cuenta para poner en conocimiento ante la plataforma de atención de la policía boliviana? La identidad y el domicilio de quien denuncia, ¿no? En caso de los menores de edad, los datos deben quedar en reserva de acuerdo al artículo 144 de la 548, es decir, el principio de reserva y confidencialidad, ¿no? Como lo decía muy bien la mayor, pues también inmediatamente ellos tienen que coordinar con la Defensoría para que la Defensoría realice, en su caso, la contención o la, la atención del o la menor de edad que ha sido vulnerada en sus derechos, ¿no? En el otro caso, si la persona denunciante es mayor de edad, estos datos pueden mantenerse en reserva si es que así lo pide el denunciante, ¿no? Pero por el otro lado también, en el caso específico, por lo menos en La Paz, cuando se pueden, en defensorías, pueden mantener los denunciantes la reserva de sus nombres si es que fueran terceros, exceptuando en el caso de que estos delitos hayan detonado en un abuso sexual, ¿no? Ahí sí se tiene que tomar en cuenta el nombre de la persona. Sí se lo puede mantener en reserva, pero sí tiene que ponerse en conocimiento el nombre de quien está denunciando. Obviamente el relato es fundamental, el mayor detalle de los hechos con el que se pueda contar para la denuncia, indicando siempre que está autorizando que se investigue esta información y todo aquello, sabiendo quiénes son las víctimas, si hay testigos o no los hay,
a todo elemento que sea de relevancia es importante, ¿no? Y esta persona, y esto va para los servicios, esta persona siempre tiene derecho a que se le haga entrega de, primero que debe revisar antes si se le va a hacer un acta. Entonces, antes de suscribir esa acta, esta persona tiene todo el derecho de leer lo que va a firmar. Y luego de suscrito el documento, debe pedir una copia de esa su denuncia, ¿no? Bueno, y por supuesto estamos hablando de la plataforma de atención de la policía, y como se ha presentado esta denuncia ante la policía, dentro de las 24 horas, esta instancia debe informar al fiscal para dar inicio a las investigaciones. Si en caso de que la denuncia se hiciera ante el Ministerio Público, él o la fiscal va a iniciar la investigación, va a informar al juez de instrucción de materia penal, pero, y por eso está en esta lámina, obviamente volvemos a que el fiscal trabaja de la mano con la policía para la investigación de los hechos, y la policía trabaja en la idealidad de los casos de la mano con el Ministerio Público. Bien, ahora es importante, muy importante, que tomamos en cuenta lo siguiente. Cuando pretendemos denunciar por las vías a las cuales hemos hecho referencia hechos de violencia sexual digital, debemos seguir los siguientes pasos. Primero, quien recepciona la denuncia debe siempre generar un registro de los datos de la persona que denuncia. Sabemos que hay departamentos que cuentan con, en el caso de La Paz, antes contaba con el Sigma, ahora cuenta con el Lotus, y por supuesto hay sistemas que van a guardar la denuncia, y además son sistemas inteligentes que nos van a arrojar en ese mismo momento los datos de si hay o no hay reincidencia en las denuncias. Pero también estamos hablando de lugares del área rural, en las cuales estas denuncias pues no están digitalizadas, no están dentro de un sistema, pero no se puede dejar todo esto en el papelito, en la hojita, que puede perderse, que justo estaba tomando un cafecito y se ha mojado. No, es importante tener un orden correlativo de denuncias, un cuaderno, siempre tiene que haber un registro de estos datos de la persona que ha denunciado, ¿no? Y por supuesto, es ahí donde vamos a ir dividiendo las funciones de cada uno, ¿no? Inicialmente, la trabajadora social o el trabajador social va a registrar los hechos narrados por la víctima, pero de manera tratando de evitar que la víctima entre en pormenores del hecho. No debe ingresar en pormenores que tienen que ser abordados necesariamente por el psicólogo o la psicóloga. Eso es muy importante. ¿Tenemos trabajadora social en nuestro chat de hoy? ¿Tenemos alguna trabajadora social, un trabajador social? ¿Psicólogo? ¿Psicóloga? Tenemos abogados de defensoría, ¿cierto? ¿Tenemos abogados del SLIM? Creo que no, creo que no. Tenemos aquí unos grillitos, cri, 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 cri. A ver, entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto para evitar la revictimización. Cada quien tiene que hacer su trabajo. Entonces, el registro de los hechos narrados por la víctima, si lo va a tomar, lo ideal sería que ese registro, y estamos hablando de un servicio legal integral municipal o una defensoría de la niñez y adolescencia, lo ideal sería que ese registro lo realice un personal, el psicólogo o psicóloga del servicio. ¿Para qué? Para que en ese momento que la víctima está cargada de emociones, además de botar todas sus emociones el psicólogo, ese sea el espacio riquísimo donde va a obtener los elementos que efectivamente
han sucedido y ya no va a ser necesario que se la revictimice y ya va a tener el psicólogo o la psicóloga los elementos necesarios para compartir con el resto del equipo interdisciplinario, ¿no? Y este mismo profesional psicólogo, por eso es tan importante que se vea la posibilidad de que sea el psicólogo o la psicóloga quien abra el caso propiamente dicho con los elementos que han constituido el delito, que pregunte cuántas veces se ha ocurrido este hecho, ¿no? En el caso de, otra vez, ¿no? Como les decía hace un momento, en el caso de que fuera la primera vez quien recepciona esta información, debe decirle que inmediatamente se diera una reiteración del hecho, debe retornar al servicio a la brevedad posible, porque esos son segundos de oro para que podamos o se pueda hacer la investigación, ¿no? Ahora, otra vez estamos hablando tanto en la Defensoría como en el SLIM. Debemos hacer siempre una diferenciación en este sentido, aunque hay varios puntos concordantes, ¿no? En el caso de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, nuevamente es importante que el equipo interdisciplinario identifique si es un delito o es una infracción. Como les decía hace un momento, ¿no? Hay que ver cuáles son, cómo se han suscitado las cosas, si realmente es una infracción, si es un delito, si se trata de un bullying, si se trata de simplemente algunas reyertas que se vienen reiterando entre las guaguitas y que se pueden solucionar de acuerdo a un acta de compromiso de ambas partes o para que no se reiteren los hechos, o si definitivamente es un delito. En el caso de que sea delito, desde luego se debe promover la denuncia de oficio ante el Ministerio Público o la Policía Boliviana, ¿no? Eso es muy importante. No se olviden que nosotros y nosotras como funcionarios, como servidores y servidoras públicas, tenemos la obligatoriedad de que si estamos en el ejercicio de nuestras funciones, si conocemos la comisión de un delito, tenemos la obligatoriedad de ponerlo en conocimiento. Lo contrario nos va a constituir en cómplices. Y lo contrario también podría derivar en que se nos inicien procesos por incumplimiento de deberes y por otros tipos penales que desde luego nos van a afectar en nuestras vidas profesionales para siempre, ¿no? Y es la promoción de esta denuncia de oficio la que debe prevalecer, y para ello, obviamente, nuevamente el equipo interdisciplinario debe coordinar para que se ponga en conocimiento de estas dos instancias mencionadas. En el caso de que fuera infracción, ¿no? Ahora, hemos hablado mucho del tema de los niños que se pelean, que si el chupete, que si me ha dicho feo, me ha dicho bonito, mi moñito no le gusta. Pero ¿cuál es el tema? Por ejemplo, en el caso del SLIM. En el caso del SLIM, podría ingresar el caso por orientación y apoyo, por ejemplo, para infracción. Si estamos hablando del ejemplo que dábamos hace un rato, no existe, seguramente Luan les hablará mañana, no existe este término de toxicidad en la pareja. Llamarlo tóxico es un poco reducir el impacto de lo que significa esto. Es un poco ya menoscabar el impacto que realmente le puede causar a una persona una celotipia, ¿no? Y, por ejemplo, puede entrar como orientación y apoyo el hecho de que una mujer vaya y diga, es que ya estoy cansada de que me revise mi celular, estoy cansada de que se enoje porque no tengo los códigos abiertos, o me llame todo el día a mi trabajo,
y esté todo el día y que quiera mi foto. Y créanmelo, y seguramente los del Slim no me van a dejar mentir y los de la policía tampoco, que se dan hechos de que no, es que me obliga a cambiar mi foto de perfil o me obliga a poner mi estado con ella o me obliga, entonces... De pronto, sí, efectivamente, cuando se haga una evaluación psicológica, el psicólogo o psicóloga va a verificar si hay una afectación fuerte como para que se pueda interponer una denuncia por violencia como tal ante el Ministerio Público, ¿no? Y ese profesional, esa profesional determinará si la afectación es severa como para que se ponga en conocimiento. Sin embargo, existe la posibilidad de que no sea así, ¿no? De que la afectación no sea de mucho énfasis a esta persona denunciante y que podría llegarse a un acuerdo entre partes y que podría derivar de pronto en un centro terapéutico de pareja para que no lleguemos a una instancia penal como tal ante la figura de violencia psicológica, ¿no? Es ahí, si es que para un poquito enfocarnos en la diferencia de un delito y una infracción en el caso de personas adultas, en el caso del SLIM, ¿no? Y claro, en el caso del SLIM siempre es importante cuando tenemos estos elementos, tenemos que preguntarle a la persona si desea acudir a una instancia judicial siempre y cuando no se constituya en delito como tal, ¿no? O sea, siempre es importante. Ahora, ustedes conocen como servidoras y servidores como policía, conocen cuántos casos se van denunciando a la larga, ¿no? Y eso responde a varias situaciones, ¿no? A la madrina de matrimonio que le dice, tu marido tiene derecho, ay, es que vos no deberías, o los compañeritos en el caso de violencia digital, es que no muestras, es que cómo le vas a decir a tu mamá, cómo le vas a decir a tu papá, o la mamá que ya sabe y la mamá, no vamos a denunciar, ¿no? Porque tu papá, ¿qué va a decir? Tu papá me va a echar la culpa a mí. Ahí ustedes saben como defensoría, si estamos hablando de un menor de edad, que se tiene que denunciar de oficio. Pero en el caso de adultos, pues tenemos que tomar en cuenta que es muy importante, específicamente en este tipo de delitos, el concurso de la víctima, ¿no? El que tiene que saber que tiene que entregar ciertas pruebas, ciertas cosas y que obviamente su participación, su apoyo en la investigación es fundamental y es importante ser muy objetivos en la información que le vamos a dar a la víctima, decirle, bueno, esto va a pasar, no, lastimosamente, y como abogada yo me avergüenzo, debo decirles, no sé si es compartido esto con mis colegas, pero me avergüenzo de la dilación que existe dentro de nuestros procesos, ¿no? Y lastimosamente las víctimas con el tiempo se aburren. Y más se aburren cuando hay que contarle la triste pena al uno, al otro, al uno, al otro, al uno, al otro, y no llegamos a nada. Entonces, es importante que preparemos a nuestras víctimas y los incuemos a que no lo dejen el procedimiento a medias. Es importante que les digamos, tenemos que continuar porque esto puede pasar, porque si tú no sigues, si tú no le pones un alto a esto, puede ser peor y todo aquello, ¿no? Pero en el marco de la realidad, no es decirle, mañana lo vamos a solucionar, pues no va a pasar, ¿no? Eso no va a pasar. Y por supuesto, en el caso ya de infracciones, es también bueno que podamos, yo considero que hace unas 3 gestiones, 4 gestiones más o menos en el municipio paceño, tenemos a alguien de los servicios legales o defensorías de La Paz entre nuestros compañeros y compañeras. No. Bueno, hace unos 2 o 3 gestiones en La Paz se han hecho estos cursos, ¿no? Antes de la pandemia precisamente, se han hecho estos cursos para trabajar no desde las defensorías, pero sí en coordinación con ellas. Se ha hecho el trabajo de prevención primaria y secundaria desde la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana del municipio paceño para trabajar precisamente estas infracciones de tal manera que se les podía coadyuvar a las personas, a los denunciantes, a las denunciantes,
las salidas alternativas, ¿no? Es decir, el manejo de las redes, como ustedes veían en el video inicial, cómo manejar la red, cómo voy a bloquear a esta persona, cómo voy a cuidar mi perfil, qué información voy a poner, qué información no voy a poner, ¿no? Y la policía, por supuesto, la mayor, sabrá muy bien de lo que estoy hablando, estoy segura que así es. Cuán importante no solamente es el tema este del ciberbullying y todo aquello, sino también es importante tomar en cuenta que se han generado delitos por el hecho de que se han colgado, no los menores de edad, nosotros mismos como progenitores y progenitoras, muchas veces en el orgullo que tenemos de nuestras guaguas, pues nos sacamos fotos. Hoy salimos de vacaciones a Copacabana, ¿no? Y salimos toda la familia y entonces de pronto el vecino que es un delincuente está viendo esta nuestra red social y se ha enterado que nuestra casa está vacía y que no hay nadie y que es una invitación a que puedan entrar y robar. Entonces, esa también es es un efecto rebote, si quieren llamarlo así, de este poco cuidado que podríamos tener en el uso de las redes sociales, ¿no? O conocer estos pormenores de nuestros hijos, nuestras hijas, decir de los niños, niñas chiquitas, ponerlos, ay, mi hijita en su graduación del kinder, María Auxiliadora, qué orgullosa que estoy yo, o mi hijita María Eugenia, hoy se gradúa del kinder María Auxiliadora, qué feliz que soy, ¿no es cierto? Y entonces la red que se está monitoreando, ya sé quién es la niña, ya sé en qué kinder está y ya sé que se llama, con lo cual me puedo acercar a ella y decirle, hola María Eugenia, ¿cómo estás? Tu mamá Juanita me ha dicho que te venga a recoger. ¿Vamos? Listo, suficiente, porque ya hemos puesto toda la información que esa persona necesitaba y que la María Eugenia no se imaginaba siquiera que un tercero podía conocer, ¿no? Entonces, ahí es importante que podamos sugerir, si no va a poner la denuncia a esta persona que es adulta, reitero, sugerir el bloqueo del contacto, sugerir el bloqueo del usuario y el perfil que ha cometido este hecho que ha generado una infracción en contra de nosotros, ¿no? En caso de la denuncia, bien importante, en el caso de la denuncia, ahí sí tenemos que ser siempre guiados por la policía, sobre todo en el punto 6, que lo vamos a ver. Pero iniciemos con el punto 1, ¿no? Es importante que recomendemos a la víctima el resguardo de las evidencias, siempre y cuando la policía no sea quien determine a través, en coordinación con el Ministerio Público, que se resguarden estas evidencias, ¿no? Es importante no eliminar las capturas de pantalla, es mucho más fácil. Si bien todo queda en la nube, tarda mucho más tiempo cuando no hemos guardado estas capturas de pantalla. El almacenaje de los audios, de los videos, de los mensajes que se han emitido es fundamental, ¿no? Realizar búsquedas en navegadores con el avatar del usuario. ¿Qué es el avatar del usuario? Este identificativo que tiene el usuario, ver quién es, buscar, agarrar de pronto sin ponernos en riesgo y sin ir en contra de la investigación. Estoy diciendo, es importante que ustedes como servidores y servidores les guíen, pero que no hagan ellos la investigación per se. Pero si tienen algunos datos, ¿no? De la foto de perfil, de sus avatares, de esa identificación propia de cada uno de los usuarios de la red, es importante que podamos encontrar, decir, sí, es que este es mi agresor y en Facebook está como Juan Pérez, en Instagram está como JPP y no sé, en TikTok está como Juanito P, ¿no? Entonces, esos datos son importantes para que la policía inicialmente pueda conducir su investigación, ¿no? Y esto la policía a su vez va a verificar y va a investigar si ese perfil con esos datos que le hemos dado, ese perfil es verdadero o falso. O de pronto nosotros en este mismo, o las víctimas vamos a poder verificar también si las víctimas han identificado si ese perfil es o no verdadero, ¿no? Y seguramente han revisado los perfiles en redes sociales y toda esta información hay que pasarle como servidores y servidoras
a la policía boliviana para que tenga mayores insumos para la atención de estos casos. Y será precisamente, y les decía yo inicialmente en el numeral 6, la policía que nos diga, que les diga al psicólogo, recomiéndele a este menor de edad, recomiéndele a la víctima, o será la policía misma quien recomiende el bloqueo o no del contacto. Muchas veces la policía lo que hace es no bloquear al contacto, porque lo que hace es mantener, la policía se queda con el dispositivo y lo que hace la policía es mantener contacto con el agresor. Muchas veces esto se ha dado con delitos de trata, por ejemplo, ¿no? La policía interviene este celular y como no está bloqueado el contacto, pues hace la investigación. Pero reitero, esto tiene que, es parte de lo que se le debe informar a la víctima y todo debe, dentro de la denuncia y dentro de la investigación, no podemos hacernos nosotros los psicólogos, los trabajadores sociales, los abogados, no podemos asumir el papel de Sherlock Holmes y empezar nosotros y nosotras a hacer el trabajo de la policía, porque lo que podemos hacer es obstruir esas funciones y más bien generar que se derrumbe la investigación, ¿no? Entonces, todo aquello que antes de la denuncia hemos obtenido como elementos, es fundamental ponerle en conocimiento a nuestras autoridades. Todo aquello que quede pendiente lo harán ellos y ellas bajo la premisa de la investigación histórica de los hechos, ¿no? Entonces, para resumir un poquito, ¿no? Para resumir un poquito. Cuando se identifica que es una infracción, con los informes psicosociales pasa al área legal. Entonces, si es infracción, suscribe el acta de compromiso y si se da el incumplimiento, ya puede darse curso a la promoción de una demanda ante el juzgado de la niñez y adolescencia. Con los elementos obtenidos a través de los informes psicosociales, el juzgador o juzgadora a cargo del juzgado de la niñez y adolescencia admitirá la demanda, solicitará las medidas de protección, la evaluación del equipo del juzgado, si lo hubiere, en algunos casos no hay los equipos interdisciplinarios del juzgado, pero se acude, por ejemplo, al CDGES o se acude a las mismas defensorías para evitar la revictimización, siempre y cuando las defensorías hubieran evacuado sus informes, ¿no es cierto? Ahora, continuando con este resumen, ¿no? Ya sabemos, la recepción de la denuncia ante el Ministerio Público o la policía a través de las asistencias prometedoras, ya DNA o SLIM, ¿no? Si es menor de edad, tiene que sí o sí pasar a la defensoría para poner a conocimiento de la defensoría, quien a su vez va a realizar una evaluación psicológica. Con la evaluación psicológica se va a determinar si es infracción o si es delito, ¿no? Si fuera infracción, ya sabemos a la firma del acta de compromiso, pero si fuera delito, ya tenemos que iniciar las acciones ante el Ministerio Público, ¿no? Quienes recomendarán seguramente, como hablábamos, recomendarán el resguardo de las evidencias y acompañar a la víctima en el proceso de la preservación de todos los elementos que van a servir para la investigación, ¿no? Bueno, así, más o menos es el flujo que hemos hecho, el resumen que hemos hecho, ¿no? Y es muy importante que tomemos en cuenta que a la recepción de la declaración, pues tengamos que saber que va a haber una investigación preliminar. Esta va a dar curso al informe preliminar ante el Ministerio Público, ¿no? Y luego esto va a generar también todas las actas de declaración, la recolección de pruebas, que debe, por supuesto, estar bajo la cadena de custodia que es tan importante. Y bueno, finalmente
finalmente, pues tenemos que tomar en cuenta que todos estos elementos deben estar relacionados absolutamente con el hecho, sin divagar, ¿no? No podemos irnos a otros elementos que van a generar simplemente confusión en el investigador, ¿no? Quien, por supuesto, tiene que acumular todos estos indicios y estos elementos de convicción que nos darán elementos para saber quién será en su momento el imputado y posteriormente el acusado, ¿no? Por supuesto, todo va a ir a las etapas de un proceso, como todos los abogados lo conocemos, desde la etapa preparatoria, el informe conclusivo y, por supuesto, ya lo que va a generar la preparación ya para el juicio propiamente dicho, ¿no? Bueno, esto ha sido un poquito el diagrama de flujo. No he querido hacerlo muy pesado, no quiero hacerlo muy largo. Les había prometido dejarles ir 15 minutitos antes, entonces quisiera por favor que aprovechemos este tiempito para que ustedes puedan retroalimentarme, ver un tema, de pronto ver algunos casos, alguna duda que puedan tener, algunos casos que ustedes mismos hayan atendido. A ver, los escucho, las escucho. Hola, ¿ha quedado todo claro? A ver, he visto por ahí que tengo una tocaya. A ver, a ver. Mariana. Mariana, coméntame, ¿tienes alguna duda? ¿Nos puedes compartir alguna experiencia? ¿Podemos contar algo? Cuéntanos a ver en qué trabajas, cuál es tu experiencia. Contanos, por favor. ¿Estás ahí? A ver, vamos entonces con Álvaro Vargas. ¿Estás ahí, Álvaro? ¡Ah! No está. Sí, sí, estoy. Hola, hola, Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya te Buenas estaba dando noches. yo por abandonador. No, no. O yo me estaba dando por somnífero. Buenas noches. Hola, Álvaro, ¿cómo está? Buenas noches. Coméntenos a qué se dedica, dónde trabaja, si tiene alguna experiencia que pueda compartir con nosotros. A ver, coméntenos un poquito. Bueno, yo trabajo en una organización no gubernamental de protección a la niñez. Implementamos programas y proyectos principalmente con un enfoque de protección infantil. Ujú. Implementamos estos programas en las zonas periurbanas de la ciudad de Oruro. Ah, qué Y lindo. bueno, estamos trabajando juntamente con Chalfan, con la Fundación Internet Bolivia en este proceso de la campaña de la violencia digital, con el propósito de fortalecer a las Ujú. defensorías de la niñez, ¿no? En estos procesos, ¿no? Estamos conscientes que la pandemia ha generado un mayor uso de las redes sociales, de la tecnología, y consideramos que es muy importante eh, desarrollar conocimientos en esta área, ¿no? Que es de la que es la violencia digital. Perfecto, Álvaro. Y comentanos un poquito, en Oruro, de acuerdo a la ONG en la cual tú trabajas, ¿cuál es el tipo penal? Si es que hay más tipos penales que infracciones, ¿cuál es el tipo penal predominante ahí? ¿Qué has visto después de la pandemia con relación a los delitos que se han dado de este tipo? Bueno, principalmente es la violencia
física, ¿no? La violencia física, la violencia sexual también que se ha dado, ¿no? Por ejemplo, se han incrementado bastante los índices de embarazo en adolescentes, ¿no? Hay datos realmente que llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, en algunos centros de salud, eh, en pasados meses nos decían que, por decir, han atendido 38 embarazos, pero de los 38 embarazos, aproximadamente un 60% eran de adolescentes comprendidas entre los Terrible, 14 hasta los 17 años, ¿no? Y muchas veces, bueno, terrible. son datos que llaman la atención, ¿no? Y obliga más que todo a los tomadores de decisión, a los agentes de derecho que puedan implementar algunas acciones enfocadas sobre todo en prevención, ¿no? Que tienen que ver con la violencia física, sexual, Así es. principalmente. Entiendo. Claro, y la implicancia además, ¿no? O sea, porque no te, ojalá terminara en, o sea, no ojalá, por supuesto que no, creo que está mal empleado el término, estoy segura que es así, pero no termina solamente en un embarazo no deseado de un adolescente, incluso termina en abortos, incluso termina en la muerte del adolescente, ¿no? Implica tantas cosas que, bueno, y que derivan precisamente de estos delitos que se generan a través de las redes sociales, ¿no? Por supuesto, el estupro, la pedofilia, todo aquello que les ha dejado una puerta abierta muy amplia a la comisión delitos a través del uso de las redes sociales, que ya, o sea, que definitivamente se ha hecho absolutamente necesario, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Quisiera, por Un favor, dato, invitar a perdón, alguien. Dime, claro. sí, un dato más que quisiera compartir, ¿no? Sobre la importancia de este tema de la violencia digital. Recientemente hemos trabajado con el municipio y la Defensoría de la Niñez, el Plan Municipal de la Niñez. Ujú. Y en el estado situacional de la niñez en el municipio de Oruro, bueno, evidentemente sale la violencia física como predominante, ¿no? La violencia psicológica, pero incorporamos 4 preguntas que tenían que ver con lo que es violencia digital. Una de ellas era si alguna vez les han contactado, ya sea por el WhatsApp, por el Facebook o por otro medio. mm, por otra red social, ¿no? Ujú. Se ha llegado aproximadamente a unos 9.000 niños con unas encuestas Wow. virtuales. El de los 9.000 niños con las encuestas virtuales, aproximadamente 300, entre 300 y 350 manifestaban que sí alguna vez les han contactado, ¿no? Y principalmente era por el WhatsApp. ¿No? Otro elemento también que llamaba la atención era que los jóvenes y adolescentes buscan trabajo por medio del Internet. Y muchas Así veces, es, así es. Y eh, es un eh, efecto de la pandemia. exacto, estos jóvenes que han buscado trabajo por el Internet, muchas veces se han contactado con personas que, bueno, que les han ofrecido, ¿no? Lo que es el trabajo sexual, que muchas veces después de eso deriva en la trata y tráfico, ¿no? Entonces, es un tema muy latente que está aquí en Oruro, ¿no? Principalmente, que lo hemos podido evidenciar con este estado situacional que se ha desarrollado y que refleja, ¿no? Que la violencia digital es un problema que tal vez no se lo está visibilizando, pero es un problema que a futuro va a ser un problema latente. Absolutamente, ¿no? Y es importante esto que tú decías con relación a cómo se han incrementado estos casos, que además se han generado por la búsqueda de trabajo de esta población, de este rango etario, por la situación económica que ha dejado sus secuelas, ¿no? La pandemia, pero además la situación política del país ha sido muy complicada y eso ha generado precisamente que los jóvenes, las señoritas, los menores de edad, los niños, niñas, empiecen a buscar trabajo por las redes, ¿no? Y de pronto aparece, es tan fácil decir, busco eh, ¿quién quiere ganar, no sé, 1.000 bolivianos día, ¿no? Y claro, esto es
pues una llamada ya para saber que esto no es real y como padres, como madres deberíamos asumir esta tensión muy, muy importante para el tema del trabajo, ¿no? Para estos chicos y chicas que por la necesidad económica que están sufriendo, incluso para cubrir la necesidad de un dispositivo móvil, de una computadora, de una laptop para pasar clases, ¿no? Tienen que buscar un trabajo para pagar el internet. Y cómo es esta cadena que termina poniéndoles en situación de riesgo y genera pues precisamente estos delitos de los cuales terminan siendo víctimas. Te agradezco muchísimo tu participación, muy, muy importante. Y bueno, me gustaría que si hay la oportunidad, pues me puedas pasar este resultado de este estudio tan importante que han hecho ustedes en la ciudad de Oruro. Claro que sí. Un gusto, Muchísimas gracias. 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 A ver, estaba pidiendo por favor la participación de alguien de Potosí. Es muy importante para mí que podamos hablar sobre este tema en Potosí. Coméntenos, ¿hay alguien en de Potosí? ¿Potosí? Bien, a ver, ¿por qué me preocupaba tanto este tema de Potosí? Potosí, porque el área rural no tiene mucho acceso a redes sociales, sin embargo, no por ello no han los menores, los niños, las niñas han dejado de ser víctimas, pero sobre todo también las mujeres, los estadísticos muestran cifras muy preocupantes con relación a esto que nuestro compañero nos decía hace un rato, la búsqueda de trabajo. Las mujeres potosinas se han expuesto mal expresado de pronto, porque en realidad no, el hecho de buscar trabajo por las redes sociales no debería considerarse que nosotros nos estamos exponiendo a riesgo. Lastimosamente, este tema económico nos hace más vulnerables, sobre todo en una situación económica tan precaria como la que viven en algunos lugares de Potosí. Y he estado revisando muchas notas de prensa, muchos estadísticos en los cuales se denota que definitivamente las mujeres potosinas han venido siendo víctimas de más delitos, ¿no? Y esto también que decía nuestro compañero, estos embarazos y estas cosas, pero además también ha sido esta época ha sido la falta de información que ellas tienes, les ha abierto muchas más puertas como para ser víctimas de otros delitos. Me hubiera gustado hablar con alguien de Potosí, de la Defensoría o de la Niñez, pero bueno, en todo caso, esperemos que el día de mañana, en la sesión de mañana, podamos contar con ellos y ellas. Voy a cumplir mi promesa, les había prometido que si no tomábamos nuestro descanso, nos íbamos a ir 10 minutos antes. Pues bien, hemos llegado a este momento. Quiero agradecerles a todos y todas ustedes, abogados, abogadas, trabajadores y trabajadoras sociales, psicólogos, policías. Mayor, muchísimas gracias por su participación, por las luces que nos ha dado. Y bueno, nos vamos a estar viendo mañana, vamos a hacer unas dinámicas el día de mañana. Quiero invitarlos a todos y todas ustedes para que nos acompañen. Y por favor, bueno, tratemos de estar puntuales para que también puedan estar gozando de un viernes, Día de la Madre. Yo sé que les vamos a quitar un poquito de tiempo, pero bueno, el Día de la Madre debe ser todos los días. Así que los espero mañana, ¿está bien? Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos y todas. Muy buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches.